acerca de la fe. Y también quiero traerte, porque la profesión que tengo me lleva a conocer muchas personas. Y seguramente vos conocés un montón de personas también. Yo te quiero contar de dos personas que van a la peluquería que la primera vez que lo conoces es medio incómodo, no podés quizás saber tanto de su vida. Ya la segunda vez, bueno, ya más o menos sabes. Ya la tercera, cuarta, quinta vez que viene no podés seguir hablando de lo primero que hablaste. Ya es una persona cotidiana en la pelu y ya, bueno, vas hablando de muchas cosas y de muchas cosas personales y de su vida. Y tengo este cliente que lo conozco hace 4 años, más o menos él de 40 años, y hay algo que pasa cuando él llega, y es que él siempre está feliz, él siempre como que irradia una cosa, los chicos le dicen hoy aura, pero como que irradia algo así, viste, como bueno cuando llega. Y por ahí también él no saca turno y llega, y es justo en el momento donde no hay turno, estoy libre. Entonces él llega y justo tiene, y le digo, che, loco, qué capacidad la tuya. Y me dice, no, no, yo lo atraigo. Literal, ¿eh? Hace poco hizo un negocio, cambió el auto espectacular, el auto de negocio espléndido, no sé por qué, porque yo lo atraigo. Y él se dedica a vender equipos que son recontra caros, y él me contó que había traído un equipo de España y dijo, yo lo tengo vendido. ¿Ah, sí, a quién? No, no sé, pero yo lo traigo porque yo sé que lo tengo vendido. Y bueno, charlando con él un poco, y él me cuenta que vive la vida de esta forma. Él cree en la ley de la atracción, él cree en eso. Entonces, él se levanta en su día y empieza ya a declarar las cosas que quiere que pase, su mentalidad empieza a ser todo positivo y él con su energía positiva atrae todo lo positivo, por eso él cuando llega a la peluquería siempre hay un espacio para él, por eso, bueno, en fin, esa es su forma de creer. Un poco loco, un poco loco. Pero te digo que a veces uno lo ve y dice, che, este tipo, por lo menos vive bien. Y después hay otra persona, más grande, ya 50 años, y lo conozco hace 4 o 5 años también, y esta persona cuando lo conocí, 45, 46 años, una vida muy desordenada. Él prolijo en su trabajo, su casa más o menos, los jueves, olvídate. Pero él contaba, él se bajaba 2 Fernet solo, y él vivía su vida de esa forma. Hasta cuando en un momento se hizo unos análisis, y bueno, le dieron todos mal. Y bueno, era el resultado de su vida. Entonces, él dijo, voy a hacer un cambio, y se metió en la astrología. Entonces, él se empezó a hacer constelar, creo que se dice así, se empezó a hacer constelar por personas, y empezaron, y hay una mujer que lo empezó a trabajar, y dijo, claro, ¿sabes lo que hay acá? ¿Sabes lo que veo? Veo un padre muerto, veo una persona que ocupó el rol de padre, que no pudo ser hijo, que no pudo ser hermano, y todo esto me contaba él, ¿no? Y que bueno, y que todo su problema, por ejemplo, tenía diabetes muy alta, y bueno, muchas cosas, y todo esto, la raíz de todos tus problemas, es esto que te pasó hace tiempo atrás. Así que vamos a trabajar para soltarlo. Y el tipo, ya hace 2 años, limpio, prolijo, ya su vida pasó a ser otra, ya tiene otras prioridades, ya nada de alcohol, ya nada de fiestas. Él empezó a estudiar astrología y reiki y todas estas cosas porque como le hizo tanto bien a su vida, él quiere hacerlo para poder ayudar a otras personas. Y yo pensaba, y digo, qué locura que haya gente que cree en estas cosas. Vamos al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Porque todo esto que ellos me contaban, realmente me parece una locura, pero bueno, ellos la verdad que no tenían vergüenza de contarlos. Y eso también quiero que lo pensemos nosotros, porque ellos no tenían vergüenza, y ellos no hablaban en voz bajita cuando hablaban de lo que creían, y ellos no murmuraban y hablaban así como balbuceos cuando decían que creían en esto. Ellos lo decían, y hasta prácticamente lo compartían, y uno me dijo, tenés que venir conmigo a hacer esto. Bueno, el capítulo 18 de Primera de Reyes está hablando, acá llega un momento, está Elías y está Acab como rey en ese tiempo. Y acá se le había ocurrido la magnífica idea de matar a todos los sacerdotes y todos los profetas de Dios. Había quedado solamente Elías. Y él tenía 400 sacerdotes de Baal y 400 de Acera. Tenía 800 sacerdotes. Entonces llega de parte de Dios a Elías la misión de ir allá
y hacerse presente. Entonces, si quieren, vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Quiero que nos ubiquemos en el contexto, y quiero que sepamos de que Elías está hablando a Acab, y está reuniendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se había ido tras otros dioses, ¿vale? Estamos hablando del pueblo de Dios, del mismo pueblo que fue liberado de Egipto, el mismo pueblo que vio maravillas de Dios. Lo cita, entonces, versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, bueno, listo, vamos a hacer esto. No voy a explicar la historia hasta acá porque creo que se entiende de maravilla. Entonces, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, como que son más ellos. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, y ahora sí quiero que te sitúes, quizás en las 2 historias que te conté, y quizás en esas historias de esas personas que vos conocés, que tienen otra fe, que creen en otra cosa, y quiero que empieces a pensar la capacidad que tiene la fe en las personas, en Dios o fuera de Dios, la capacidad que tiene. Entonces dice versículo 26, ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, y quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, quiere decir que se cortaban, y con lancetas conforme a sus costumbres, o sea, esto ellos lo hacían habitualmente, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de la ofrenda, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ese es nuestro Dios.
Y ustedes saben que cuando escuchaba estas historias de estos clientes que tengo, me hacía acordar mucho a eso. ¿Y saben qué es lo primero que voy a decir de la fe? Que la fe no tiene nada que ver con la lógica, o la fe no tiene nada que ver con lo tangible. La fe no tiene nada que ver con la razón. Está más allá. La fe, como fe, está más allá. Estos que no tenían la fe en Dios, saltaron horas y horas y gritaban porque su fe estaba puesta en eso. Pero su fe lo motivaba a hacer eso, hasta cortarse y hacer un montón de cosas, porque su fe no tiene que ver con la razón y la lógica. Porque del otro lado tenemos a un Elías que aún parecía más loco, porque agarró 12 cántaros de agua con el que mojó la leña y se llenó una zanja llena de agua. Entonces me ponía a pensar y digo, primero que todo, la necesidad de fe que hay en el mundo. La hubo, la habrá, la hay. Todos nacemos con la necesidad interna de creer en algo. Incluso cuando no crees en algo, ya estás creyendo que nada existe. O sea, tenés fe en algo. Todas las personas tenemos necesidad de fe. Y qué poderosa que puede llegar a ser esta fe en nuestra vida. Independientemente si es en Dios o no es en Dios. Digo, el poder y lo que te puede llevar a hacer esta fe. No tiene que ver con la razón, no tiene que ver con la lógica, no tiene que ver con lo tangible. La fe va más allá. Y me ponía a pensar, ¿hace cuánto que mi fe no se escucha? ¿Y hace cuánto que mi fe no se ve como una locura? ¿Desde hace cuánto yo me rijo por cosas que tienen que tener que ver con la razón, con cosas que tengan que ver con lo tangible? Porque este muchacho Elías tiró 12 cántaros de agua sobre la leña, porque él creía en el verdadero y único Dios. Qué callada que está mi fe, y muchas veces se ve muy relacionada con la razón, con lo real, cuando la fe no tiene nada que ver con eso. Hebreos 11.1 es el capítulo por excelencia de la fe. Si sos nuevo en la congregación o si sos nuevo en la fe, si recién estás empezando tus pasos, quiero decirte que Hebreos 11 relata los héroes de la fe. Todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento, todos estos héroes están escritos ahí. Y Hebreos 11.1 tiene una definición perfecta de lo que es la fe, capaz lo tenemos ahí. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé en lo que estoy esperando. Yo sé que lo que estoy esperando, en lo que yo creo, es real. Tengo certeza. Y estoy convencido en todo aquello que no veo. Esa es la definición de fe. Pero yo cuando lo ponía en términos y lo quería llevarme... A ver, yo quería decir, bueno, quiero saber cuál es mi fe. O en qué tengo fe. ¿Cómo hago para definir la fe que sea... quizás un poco, vamos a hablar del concepto de fe, que sea más amigable con lo que me va pasando a mí a diario. Entonces, yo me freno acá en este punto y digo, bueno, vamos a repasar cuál es nuestra fe. Nuestra fe está en Dios. Creemos que Dios es el único y verdadero Dios. Creemos que Dios está compuesto por 3 personas, que es Jesús y el Espíritu Santo, que ellos 3 son Dios, que ellos crearon todas las cosas, que en ellos y para ellos fue creado todo. Nuestra fe está en que por nuestro pecado nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Entonces Jesús vino a este mundo, tomó nuestro lugar, murió por nosotros, se entregó para darnos vida, y creyendo en el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Nuestra fe está puesta en Dios y en que este libro que tenemos acá es la verdad absoluta, y que todo lo que Dios dijo lo cumple. Esa es nuestra fe. Entonces, yo voy a pensar, digo, bueno, tiene que haber una forma de pensar la fe que sea más amigable con lo que nosotros vivimos a diario, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es así, y lo dice la Biblia, pero digo, ¿qué más podemos sacar acerca de la fe? Y ustedes saben que a mí se me vino en la mente y decía, la fe es la capacidad que tenemos las personas para dejar el dominio, el control o la dependencia de nuestra vida en manos de algo o de alguien.
¿Se entiende? Comparte conmigo, lo voy a repetir. Es la capacidad que tenemos todas las personas de dejar el control, el dominio y la dependencia de nuestra vida en manos de otra persona o de algo más. Esa es la fe. Y seguía pensando y digo, bueno, perfecto, esto es más amigable con lo que me va pasando a mí a diario. Pero después hay algo más. En Efesios 6 se relata acerca de la armadura del creyente y se habla acerca de la fe y dice que la fe es lo digamos todos, la fe es el escudo de la fe. Y voy a pensar, cuando yo voy a una guerra, ya de por sí me deben temblar las patas, pero si me dan un escudo y me dicen, che, con esto te puedes proteger, y un poquito más tranquilo estoy, ¿o no? Ahora si te digo, che, mira, te voy a dar este escudo que te va a cubrir de arriba hasta abajo y no te va a pasar más nada, ¿cómo entras a esa guerra? Sobrado, entras holgadísimo. Allá, te quedas acá atrás, debajo de eso. Entonces voy a pensar, claro, la fe, al mismo tiempo, es todo aquello que me da paz, que me da tranquilidad. La fe es todo aquello que me da seguridad. La fe es todo aquello que me da esperanzas, que me da consuelo. ¿Nunca les pasó escuchar de una persona que se le murió un familiar que no conocía a Dios y dice, bueno, pero ahora está en un lugar mejor? Bueno, él cree en eso. Y ahora desde el cielo me va a guiar y me va a ayudar y va a estar conmigo y me va a cuidar. Bueno, cree en eso. Y esa fe que él tiene puesta en eso, le da seguridad, le da paz, le da tranquilidad, le da consuelo, le da esperanza. Y me ponía a pensar y digo, Elías citó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Cómo la fe del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, se puede haber movido tanto? Y somos de pegarle mucho al pueblo de Israel y en un momento pienso y digo, claro, soy igual. Si a mí lo que me da tranquilidad, me da paz, me da seguridad, es el sueldo que voy a tener a fin de mes, entonces mi fe está puesta en mi sueldo. Si a mí lo que me da paz, me da tranquilidad, es que tengo obra social, entonces mi fe está puesta en eso. Tranquilo, ya voy a tener obra social, tranquilo, estamos en tratativas. No estoy diciendo que dejen el sueldo fijo y que dejen las obras sociales, ni a palos, pero lo que estoy diciendo es que si mi tranquilidad, si mi paz, si mi seguridad depende de esas cosas, entonces yo estoy pidiendo mi fe en esas cosas. Si mi paz, si mi tranquilidad está en que tengo un buen pasar y tengo mi cuenta corriente con mucha plata, entonces tu fe y tu tranquilidad está puesta en eso. Si tu fe y tu tranquilidad están puestas en el gobierno de turno, entonces tu fe está puesta en eso. Fíjate y confronta tu vida en qué Dios está corrido a un lado. ¿Y qué te da seguridad cuando te acostás a dormir? ¿Qué te da paz? ¿Qué te da tranquilidad? ¿Y qué te da esperanza? Porque en esa está puesta tu fe. Vamos a ver en el libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 3, y es una historia maravillosa, es la historia favorita de mi vida. Capítulo 3 ya habla de los amigos de Daniel. Y yo sé que la historia ya la sabemos, la mayoría, y para el que no la sepa, Israel había sido conquistado por los babilónicos y muchos de los jóvenes, prácticamente todos los jóvenes, habían sido llevados a la tierra de Babilonia. Y acá estaba Daniel con sus amigos que eran príncipes. Y bueno, ellos le habían cambiado el nombre y empezaron a enseñarles y a adoctrinarlos con la cultura babilónica. Y resulta que este rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se le había ocurrido una idea maravillosa, que era hacer una estatua gigantesca que se vea de todos lados, y que él iba a hacer sonar instrumentos por toda la región, y cuando se escucharan esos instrumentos, la gente tenía que postrarse y adorar esa estatua que él había hecho. Y en este contexto están los amigos de Daniel, y resulta que se escuchaban todas las trompetas, todos los tamboriles, el arpa y todos los instrumentos, la gente se arrodillaba para adorar, pero aquí unos oficiales vieron que habían 3 personas que no se arrodillaban y que no adoraban la estatua. Entonces el rey Nabucodonosor, con toda su misericordia que lo caracterizaba, le dice, bueno, vengan a mi palacio, les voy a dar otra oportunidad, y voy a hacer sonar acá en mi palacio todos los instrumentos,
para que ustedes se postren y adoren. Así lo hicieron. Pero miren, vamos a ir al versículo 16. En el versículo 15 hay después de un signo de pregunta, dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Esto le estaba diciendo Nabucodonosor a los amigos de Daniel en esta segunda oportunidad que le había dado. Entonces, versículo 16, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y quiero que ahora vayamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5, que dice lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión, se dice centurión porque era un soldado que tenía a cargo 100 personas. Y este centurión me encanta porque ve a Jesús y lo reconoce como autoridad. Lo ve a Jesús y queda maravillado. Y encuentra un gran paralelismo con los amigos de Daniel. Y es que me encanta porque acá voy entendiendo más acerca de nuestra fe. Y es que nuestra fe no está en el resultado, sino que nuestra fe está en quien pueda hacer posible ese resultado. Nuestra fe no está puesta en el milagro. Nuestra fe está puesta en quien es capaz de hacer un milagro. Porque los amigos de Daniel le dijeron: ¿sabes qué, Nabucodonosor? Mi Dios, el que yo creo, me puede librar de esto. Sobradísimo. Pero si él no lo quiere hacer, porque también está en él, yo no te voy a adorar. Porque mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es vivo y es real. Y el centurión lo ve a Jesús y queda maravillado con Jesús. Dice: Jesús, yo lo pensé, digo, no quiero que te vayas de acá. Estoy anonadado con lo que veo. Si yo te reconozco que tenés poder, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco que todo fue hecho por vos y para vos. Solamente decí la palabra. Yo sé que lo podés hacer, yo sé, pero me quiero quedar contemplándote a vos. Porque tengo fe en el que es capaz de cumplir un milagro. No solo en el milagro. Las promesas del Señor Jesús, las promesas de Dios se van a cumplir. Es más, en la Biblia tenemos un montonazo de promesas que ya se cumplieron y que se van a ir cumpliendo. Pero lo que Dios dice acá, Dios lo cumple. Porque Dios es fiel y verdadero. Él no se equivoca. Él lo cumple. Y me encanta porque en realidad mi mensaje iba a ser desarrollando el libro de Hebreos, el capítulo 11. Quería ir desarrollando los héroes de la fe, pero el Señor me fue llevando por otros lados. Pero me encanta porque de los héroes de la fe, muchos, y quizás la mayoría, no pudieron ver la promesa de Dios cumplirse. Pero eso no significa que Dios no haya cumplido. Y de las promesas de Dios, yo, si quieren, las tengo anotadas que son un montonazo y nos vamos a ir demasiado en el tiempo. Estoy decidiendo en este momento no leerlas.
Pero digo, Dios nos promete que va a estar con nosotros todos los días. Dios nos promete que nos va a dar ánimo, que nos va a dar fuerza, que nos va a dar aliento. Dios nos promete que nos va a dar paz. Dios nos promete que nos va a dar provisión. Dios nos promete que nos va a dar protección. Dios nos promete sanidad. Dios nos promete salvación. Y todo esto está en la Biblia. Y su palabra Él la cumple. Y hay un versículo que dice: y cuando pedís, no recibís, porque pedís mal. Pedí con fe y te será dado, dice el Señor Jesús. Yo pienso a veces, ¿por qué pedimos mal? Porque por ahí muchas veces sabemos de que Dios es un Dios grande y que Dios cumple sus promesas, pero muchas veces estamos poniendo nuestra fe en el resultado. Entonces, como no vemos el resultado cumplirse, ya nos angustiamos, ya estamos intranquilos, ya por las noches nos desvelamos, nos da ansiedad, no sabemos cómo resolver las cosas. Y una persona acá dijo que podemos definir algo diciendo todo lo que no es. Y si sabemos que la fe es paz, es protección, es seguridad, todo lo contrario es no fe. Y quizás esto ya me toca un poco más personal, pero Dios promete en su palabra que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y no dejes de orar por esto, pero ora con fe. Con fe en Dios, que es capaz de cumplir su palabra y que hace todo real. Ya no lloras, ya no te aflijas, ya no te desveles las noches con tristeza y dolor llorando, porque Dios va a cumplir su palabra. Y quizás no te toque verlo a vos, pero eso no significa que Dios no sea fiel. Dios va a cumplir su palabra. Aquella madre, aquel padre, aquel hermano, aquella hermana va a ser salva, porque su promesa, Dios, las cumple. Y nuestra fe tiene que estar puesta en aquel que es capaz de cumplir los milagros. Podría seguir nombrando un montón de promesas que Dios va a cumplir, pero Dios va a hacerlo, lo va a hacer. La fe, nuestra fe tiene que estar puesta en eso. Y ya vamos a ir terminando y quiero que vayamos al libro de Lucas y que veamos una historia. Lucas capítulo 1, desde el versículo 5, vamos a leer. Y dice así. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Voy a leer de vuelta esta parte, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vuelvo a leer esto. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Acá está Zacarías, un sacerdote. De la clase de Abías, podríamos decir también que es casi del orden de Aarón. Era de esas personas de la tribu de Leví, de esas personas que quizás toda su familia, sus padres y todos fueron sacerdotes. Zacarías era temeroso, él conocía a Dios, era un hombre justo, intentaba hacer lo correcto y lo bueno siempre, y él conocía al Dios en que creía. A Zacarías le toca, por suerte, ofrecer el incienso, y entra. Y esto es curioso porque vieron que la gente el versículo repite que la gente estaba afuera orando, y claro, se ve que estuvo un tiempo hablando con el ángel, mucho tiempo, y ya afuera se empezaron a preocupar. Vieron que nadie podía entrar. ¿Se acuerdan que entraban como con unas cositas que hicieran ruido y con una soguita para que lo saquen? Y dijeron: che, ¿qué habrá pasado con Zacarías? Y Zacarías sale de ahí, mudo. Entonces la gente que estaba alrededor dijo: listo, perfecto, entendemos que tuvo una visión. Y no sigue relatando más nada. Pero yo me pongo a pensar, y esto no es que le quiero agregar cosas a la Biblia, sino que me imagino que Zacarías, esta persona que conocía a Dios, que recibió palabra directa de Dios, termina el tiempo de su ministerio y tiene que volver a su casa. Y le tiene que decir a Elizabeth: vamos a ser papás. Pero para ser papá hay que hacer otra cosa antes. No voy a ahondar en el tema. Pero Zacarías tenía que ir a su casa mudo, en edad ya avanzada él y su mujer, y tenía que... ¿Coso? Sí, es que sí, yo piénselo porque es gracioso. Y digo, tremendo porque la enseñanza está ahí. La enseñanza está en que lo deja mudo. Aquel sacerdote que sabía y conocía de Dios, lo deja mudo. Porque la fe no se enseña, y la fe no se aprende, la fe se vive. Es que ya no sirve que yo diga en quién creo y que yo predique lo que puede hacer mi Dios cuando yo no lo vivo. Entonces el ángel dijo: sí, vas a estar mudo, porque ahora en lo que vos crees vas a tener que hacer. Y ahí se fue Zacarías, haciendo señas, escribiendo, no sé, y Elizabeth, y conciben a su hijo Juan el Bautista. Y leí 2 veces un versículo arriba que decía: le dijo Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y déjame decirte que Zacarías y Elizabeth eran de edad ya avanzada. Hay ciertas como pistas que deja la Biblia. Por ejemplo, cuando dicen que era de edad ya avanzada, vieron que también se repite esto cuando pasa con Sara. Y dicen que cuando la Biblia se refiere y cuando lo traducen edad avanzada, ya se habla de que era una edad de la vejez. Ya era realmente imposible ante los ojos de las personas. Y me pongo a pensar y digo: ¿habrán dejado de orar? ¿O hace cuánto Elizabeth ya habrá dejado de pedir por su hijo? Edad avanzada, algunos creen, los que estudian y los que dicen que puede llegar a tener entre 65 y 70 años. ¿Habrá dejado de orar a los 50? ¿Habrá dejado de orar a los 60? ¿A los 45? Pero aquello que Elizabeth le pidió a Dios, Dios lo atesoró y su oración fue contestada.
Y es increíble porque ese es nuestro Dios. Y en ese Dios es en el que tenemos fe nosotros. En aquel que escucha nuestras oraciones. Y no importa si dejaste de orar, es un buen momento para volver a orar incluso. Pero aquello que le pediste a Dios con fe, Dios lo atesoró, lo guardó, y Él escuchó tu oración. Y Él a su tiempo lo va a cumplir. A mí me encanta porque también acá hay algo que está espectacular, y es que Dios, el ángel, Dios a través del ángel, le da la promesa a Juan el Bautista, perdón, a Zacarías, le da la promesa de que van a nacer Juan. Y no importaba si tenía fe o no tenía fe, Zacarías, la promesa ya fue dada y a su tiempo se iba a cumplir. Zacarías quedó mudo porque tenía que empezar a vivir en esa fe, a vivir por fe en aquel que hace posible todo. Pero lo que Dios cumple, lo que Dios dice, Dios cumple. Ese es nuestro Dios, en ese Dios tenemos fe. ¿Oramos? Antes de orar, yo no sé en qué Dios te está confrontando en tu vida. No sé en qué Dios quiere enseñarte algo. Si Dios puso esto en mi corazón, seguramente fue para que vos también lo escuches. Y quiero que hagamos como Zacarías. No que salgamos mudos de acá, sino que en aquello que Dios nos está confrontando y aquello que Dios nos está diciendo, salgamos y hagamos. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella podemos conocerte más. Gracias Padre Celestial porque un día nos alcanzaste y hoy podemos depositar nuestra fe en aquel Dios que es posible hacer todo. Gracias Padre Santo porque confiamos en el único y verdadero y soberano Dios. Gracias Padre Santo porque aprendimos y entendimos de que nuestra fe está puesta en ti. No solo en lo que tú puedes hacer Padre Santo, sino en ti. Porque sabemos que para los que te aman, todo obra para bien. Padre Santo, ayúdanos a vivir y a comportarnos conforme a esto que creemos, Padre Celestial. Ayúdanos a tomar decisiones que honren tu nombre. Ayúdanos a tomar decisiones creyendo en aquel que puede hacer todo posible. Padre Santo, por más que se vean como locas, por más que se vean como ridículas, sabemos que cuando son tomadas por ti, todo tiene sentido, Padre Santo. Bendice las oraciones que llegan ante tu presencia. Ayúdanos a seguir pidiendo con fe, porque sabemos de que tú lo que prometes, lo cumples. Gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús.